¿Alguna vez te has preguntado si haces cosas que, sin querer, alejan a la gente y nadie se atreve a decírtelo? Con la edad empezamos a adoptar ciertas costumbres. Algunas son agradables, incluso sabias, pero otras pueden convertirse en puntos ciegos. Quizás pienses que simplemente eres así, pero la verdad es que quienes te rodean lo notan. Y aunque no digan nada, esas costumbres pueden estar afectando discretamente cómo te perciben tu familia, amigos e incluso desconocidos. En este video vamos a revelar 12 malos hábitos que podrías estar desarrollando con los años. Esos que todos notan, pero nadie te dice. Y no me refiero a malos en el sentido físico. Hablo de esos comportamientos que poco a poco desgastan tu dignidad. Te aíslan de los demás y van minando la elegancia y el respeto que has ganado con los años. Cada uno de estos puntos te invitará a reflexionar, no para juzgarte con dureza, sino para ofrecerte un espejo y preguntarte, ¿esto todavía me sirve o está alejando a la gente? Y aquí la buena noticia, la mayoría de estos hábitos se pueden corregir. El primer paso es simplemente darte cuenta. Al final de este video, no solo sabrás a qué prestar atención, sino también cómo moverte con más seguridad, claridad y elegancia en tus años dorados. Así que quédate conmigo hasta el final, porque podrías descubrir que unos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en cómo los demás sienten tu presencia, y más importante aún, en cómo te sientes contigo mismo. Empecemos. Número 1. Descuidar la higiene personal. Una de las primeras cosas que la gente nota discretamente, pero rara vez menciona, es cuando alguien deja de cuidar su higiene. Y no me refiero a un descuido grave. Son las pequeñas cosas. Usar ropa que parece que llevas puesta 3 días seguidos. El cabello despeinado. Uñas un poco largas. Un ligero olor que se queda en el ambiente un poco más de lo debido después de que te vas. Puede parecer trivial, pero dice mucho. Verás, la higiene no es solo cuestión de limpieza, es cuestión de presentación. De jóvenes, solemos mantener estos hábitos casi sin pensar, pero con la edad, la energía disminuye, las rutinas cambian, y algunas personas empiezan a pensar, ¿para qué molestarme? Y este cambio es sutil, pero tu entorno lo nota. Puede que no te lo digan directamente porque no quieren avergonzarte, especialmente los familiares más jóvenes. No saben cómo abordar el tema sin herirte. Así que, en lugar de eso, simplemente se adaptan. Se sientan un poco más lejos. Acortan la visita. Dejan de iniciar los abrazos. Pero a lo que realmente reaccionan no es a ti. Es al mensaje que envía tu falta de cuidado. Les dice que te has rendido un poco, que quizás ya no te valoras tanto como antes. Y aquí está la parte que nadie dice en voz alta. Cuando dejas de cuidarte, la gente, inconscientemente, deja de tratarte con el mismo grado de calidez y respeto. Ojo, esto no significa que tengas que vestir de punta en blanco o usar colonia todos los días. Pero una camisa limpia, el pelo aseado y las uñas cuidadas dicen mucho. Le dicen al mundo, sigo aquí, todavía me importa, todavía me respeto y te respeto a ti. La verdad es que la gente reacciona a tu energía antes que a tus palabras, y la higiene es uno de los reflejos más claros de esa energía. Cuando te cuidas, invitas discretamente a los demás a tratarte con amabilidad, cercanía y dignidad. Y ese es un mensaje que vale la pena enviar. Número 2. Hablar sin filtro. Al envejecer suele pasar algo curioso. Esa vocecita interior que antes decía, quizás no deberías decir eso en voz alta, se vuelve más débil y a veces desaparece por completo. Empiezas a decir lo que piensas más libremente, quizás incluso pensando con orgullo. Me he ganado el derecho a decir lo que quiera. Y aunque esto pueda parecer liberador, la gente a tu alrededor a menudo siente algo muy diferente. Incomodidad. Verás, hay una línea muy fina entre la honestidad y la franqueza hiriente. Y con el tiempo, si te encuentras diciendo cosas que hacen que la gente dude, se remueva en su asiento o evite tu mirada, podría ser una señal de que lo que sale no es solo la verdad, es dureza. Quizás te has sorprendido haciendo comentarios sobre el peso de alguien, su apariencia, su relación,
o incluso cómo cría a sus hijos. Quizás lo has despachado con una risita diciendo: «Solo soy honesto». Oh, en mis tiempos no éramos tan sensibles. Pero esta es la realidad. La honestidad sin compasión suena simplemente a crítica, y las personas que la reciben rara vez te lo dicen. Simplemente empiezan a distanciarse. Notarás que dejan de invitarte a ciertas reuniones, o que no se quedan tanto tiempo al teléfono. Te quieren, pero intentan protegerse del pinchazo de esos pequeños comentarios descuidados. Ahora, esto no significa que tengas que censurar cada palabra o andar con pies de plomo, pero sí significa hacer una pausa antes de hablar y preguntarte: ¿es útil? ¿Es amable? Porque a veces, lo que parece ser la expresión de tu verdad es en realidad solo la liberación de una frustración, y aterriza más fuerte de lo que te das cuenta. Una buena regla general: si no querrías que alguien se lo dijera a tu nieto, quizás no se lo digas al de otro. La belleza de envejecer es la sabiduría que uno lleva, y cuando esa sabiduría está envuelta en amabilidad, la gente presta atención. Escucha, te respeta profundamente, pero cuando está cubierta de sarcasmo o juicio, empiezan a desconectar. Aunque tus intenciones sean buenas, tus palabras siempre tienen poder. Quizás ahora más que nunca, úsalas para conectar, no para distanciar. Si sigues viendo este video y estas ideas te parecen valiosas, por favor, comenta con el número 2 abajo para saber que estás ahí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Número 3. Usar ropa que ya no te queda bien. Hay una cierta comodidad en las rutinas. Tomar el mismo desayuno, seguir el mismo camino, usar la misma ropa que tienes desde hace años. Y no hay nada de malo en la constancia. Pero en cuestión de ropa, lo que antes parecía clásico puede, con el tiempo, empezar a verse descuidado. Quizás tú no lo notes, pero la forma en que te queda la ropa, o no te queda, dice mucho sobre tu conexión con el presente. Pantalones demasiado holgados, camisas demasiado ajustadas, estilos pasados de moda de hace 20 años, o zapatos que hace tiempo perdieron su forma. No son solo elecciones de moda. Envían discretamente el mensaje de que has dejado de prestar atención. Y aunque nadie te lo dirá, lo notan. No se trata de seguir tendencias o intentar vestir como alguien de la mitad de tu edad. Se trata de mostrarle al mundo que todavía te consideras una persona que merece ser cuidada. Cuando la gente ve a una persona mayor con ropa que le queda bien, aseada y que refleja un sentido de autorrespeto, sienten algo instantáneamente: admiración. Les dice que esa persona todavía se presenta al mundo, no por vanidad, sino por dignidad. Piénsalo. ¿Llevarías el mismo traje a una entrevista de trabajo que el que usabas hace 25 años? Probablemente no. El mismo principio se aplica a la vida diaria. Nuestro cuerpo cambia, nuestro tono de piel se modifica y nuestra energía evoluciona. Vestirte de una manera que refleje tu yo actual, y no tu pasado, muestra una presencia emocional y una conciencia de ti mismo. He oído a algunas personas decir: ¿qué me importa lo que piense la gente? Estoy cómodo. Y es justo, pero estar cómodo y estar descuidado no es lo mismo. Puedes estar cómodo y aseado. Puedes estar relajado y ser respetuoso con tu apariencia. Incluso algo tan simple como optar por unos vaqueros de buen corte o elegir una camisa que resalte tus tonos naturales puede cambiar la forma en que la gente reacciona contigo. No por la tela, sino por lo que representa. Que sigues comprometido, sigues consciente, sigues orgulloso de quién eres hoy. La gente no te felicitará directamente. Quizás ni siquiera lo mencionen, pero lo notan. Sonríen un poco más. Te tratan con un toque extra de respeto porque, queramos o no, la forma en que nos vestimos es lo primero que ve el mundo. E incluso a una edad avanzada, esa primera impresión sigue contando. Número 4. Interrumpir o dominar las conversaciones. Todos queremos ser escuchados, especialmente en nuestros últimos años, cuando hemos vivido lo suficiente como para saber un par de cosas. Pero a veces
en ese deseo de compartir lo que sabemos o asegurarnos de que nuestro punto de vista quede claro, olvidamos dejar espacio a los demás. Puede empezar sutilmente. Estás en una conversación y alguien menciona un tema que ya has vivido. Intervienes, cuentas una historia, empiezas a explicar lo que deberían hacer. Antes de que te des cuenta, han pasado 10 minutos y nadie más ha hablado. Lo complicado de este hábito es que no nace de una mala intención. La mayoría de las veces se basa en un deseo genuino de ayudar. Pero aquí está el problema. Cuando ocupamos demasiado espacio en la conversación, sin querer silenciamos a las mismas personas que nos importan y ellas no te dirán que lo estás haciendo. En lugar de eso, empezarán a alejarse. Dejarán de llamar tan a menudo. Acortarán las conversaciones. Sentirás la distancia, pero no siempre sabrás de dónde viene. La gente quiere sentirse vista y escuchada, no sermoneada. Y cuando cada conversación empieza a parecer un monólogo, eso desgasta discretamente la relación, especialmente con los adultos jóvenes o los nietos que ya pueden sentirse un poco inseguros sobre cómo conectar con alguien de otra generación. No se trata de hablar menos, se trata de escuchar más, de dejar silencios, de hacer más preguntas de las que das respuestas y de resistir el impulso de dar consejos a menos que te los pidan. Una de las cosas más poderosas que una persona mayor puede hacer en una conversación es contenerse lo suficiente para dejar que los otros se expresen plenamente. No porque no tengas nada sabio que decir, sino porque ellos necesitan saber que lo que dicen también cuenta. Y aquí está la ironía. Cuanto menos domines la conversación, más solicitará la gente tu opinión. Cuanto más escuches, más confiarán en ti. Te conviertes en alguien con quien quieren hablar, no alguien para quien tienen que prepararse. Así que, la próxima vez que estés en grupo, o incluso solo con otra persona, presta atención. ¿Estás realmente escuchando o simplemente esperando tu turno para hablar? Este pequeño cambio de conciencia puede cambiarlo todo, porque cuando la gente se siente escuchada, se abre. Se acerca y empieza a esperar con ilusión la próxima conversación en lugar de temerla. Número 5. Quejarse de los jóvenes de hoy. Empieza con una simple observación. Ves a un adolescente pegado a su teléfono y piensas: en mis tiempos realmente hablábamos. Oyes a alguien de 30 y tantos tomar una decisión con la que no estás de acuerdo y piensas que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo real. Y antes de que te des cuenta, esos pensamientos empiezan a filtrarse en conversaciones con amigos, familia, incluso desconocidos. Quizás no te des cuenta, pero cuando criticas constantemente a las generaciones más jóvenes, envías un mensaje poderoso y a menudo dañino. Le dice a la gente a tu alrededor, especialmente a tus hijos y nietos, que no te interesa entenderlos, que estás atrapado en una época pasada. Ahora, aquí está la verdad incómoda. Cada generación piensa que a la siguiente le falta algo. Esto no es nuevo, pero cuando esta crítica se convierte en tu reacción por defecto, no te hace parecer sabio a los ojos de la gente. Te hace parecer amargado. Quizás lo digas en broma. Quizás pienses que solo estás señalando lo obvio. Pero para las personas que lo oyen, especialmente las menores de 50 años, a menudo suena como un rechazo. Como si despreciaras todo su mundo, sus valores, su forma de vida. Y el resultado, dejan de abrirse. Mantienen las cosas superficiales, evitan conversaciones más profundas porque esperan ser juzgados. Aunque te quieran, empiezan a mantener una parte de sí mismos a distancia. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que hacen los jóvenes. No significa que tengas que adoptar cada nueva tendencia o idea. Pero sí significa elegir la curiosidad en lugar de la crítica. Preguntar en lugar de suponer. Cuando pasas de «estos jóvenes de hoy lo tienen fácil» a «cómo es intentar abrirse camino en este mundo», entonces abres la puerta a la conexión. Creas un espacio para el diálogo, no la división. Recuerda, tu valor no viene de comparar el pasado con el presente. Viene de tu capacidad para tender puentes entre ellos, de ser la mano firme que tiende un lazo entre generaciones,
no la voz que grita desde atrás. Y créelo o no, cuando los jóvenes se sienten respetados por ti, escuchan más, hacen preguntas, se acercan a ti no porque deban, sino porque quieren. Te conviertes no solo en el mayor de la sala, sino en aquel a quien admiran, en quien confían y a quien acuden. No para lecciones, sino para una sabiduría que primero escucha y luego habla. Esa es la verdadera influencia, y comienza por abandonar la necesidad de tener razón sobre cómo eran las cosas antes, y por apoyarte en quién puedes ser todavía, aquí y ahora. Si sigues viendo este video y estas ideas te parecen valiosas, por favor, comenta con el número 5 abajo para saber que estás ahí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Continuemos. Número 6. Ignorar las normas de cortesía modernas. Hay una especie de conciencia social que a menudo pasa desapercibida hasta que falta. Cosas como hablar por teléfono en voz alta en público, pararse demasiado cerca en una fila, o ver un video sin auriculares en una sala de espera. Comportamientos pequeños, sí, pero pueden tener un gran impacto en cómo te perciben los demás. Estas cosas quizás no eran un gran problema hace décadas. En aquel entonces, la gente era más tolerante con las conversaciones ruidosas o los comportamientos inesperados. Pero los tiempos cambian, las expectativas evolucionan, y lo que antes se consideraba trivial hoy incomoda discretamente a la gente. Y aquí está la parte delicada. Quizás ni siquiera te des cuenta de que lo estás haciendo. Nadie te aparta para decir, oye, ¿podrías bajar el volumen? O, ¿te importaría retroceder un poco? En lugar de eso, te lanzarán una mirada, evitarán el contacto visual o cambiarán de asiento. No es personal, pero es real. Y ya sea en el metro, en una cafetería o incluso simplemente caminando por una tienda, estas pequeñas faltas a lo que la gente ahora considera cortesía elemental envían un mensaje. Dicen, no soy consciente del efecto que tengo en los demás. Y la verdad es que la gente no siempre concede a las personas mayores el beneficio de la duda. A menudo suponen que deberías saber más. Así, cuando observan estos comportamientos, no los atribuyen a un malentendido. Los atribuyen al desprecio. Ese no es el legado que quieres dejar. Y afortunadamente, esta es una de las cosas más fáciles de corregir. Empieza a observar cómo se comporta la gente a tu alrededor en los espacios públicos, cómo manejan su volumen de voz, cómo navegan el espacio personal, cómo usan la tecnología en presencia de otros. La cortesía moderna no consiste en ser estirado, consiste en ser considerado. Demuestra que sigues en sintonía con el mundo, sigues comprometido, sigues consciente del impacto que tienes en los demás, y esa conciencia inspira respeto. Le dice a la gente, puede que sea mayor, pero sigo siendo alguien que presta atención, alguien que se adapta, alguien a quien le importa cómo se sienten los demás. Esto no solo mejora cómo reaccionan los desconocidos contigo, también cambia cómo te ve tu propia familia. Los nietos lo notan, los vecinos lo notan, y su admiración discreta crece. Porque en un mundo que siempre va demasiado rápido, alguien que se mueve con conciencia, que se comporta con una dignidad sutil, destaca más que nunca. Número 7. Hablar demasiado de tus problemas médicos. Todos hemos oído el chiste. Junta a unas cuantas personas mayores, y la conversación se convierte en un concurso de quién tiene la peor rodilla, la tensión más alta o más medicamentos en el estante del baño. Y aunque pueda parecer una conversación trivial o incluso una forma de conectar, sacar constantemente a relucir tus problemas de salud puede agotar lentamente la energía de quienes te rodean. Aquí está el truco. Todo el mundo sabe que envejecer conlleva su cuota de desafíos físicos. No tienes que fingir que todo es perfecto, pero cuando tus conversaciones siempre vuelven a lo que te duele, a lo que dijo el médico o a lo que está previsto para la próxima operación, la gente empieza a sentirse como en una sala de espera, no en una relación. Especialmente para los miembros más jóvenes de la familia, estos temas pueden parecer abrumadores.
Puede que no sepan cómo reaccionar o se sientan impotentes al oír hablar de cosas que no pueden arreglar. Así que en lugar de acercarse, retroceden. No por falta de respeto, sino por un agotamiento discreto. Mereces empatía, mereces ser escuchado, pero cuando esto se convierte en la pieza central de tu relación con los demás, cambia la dinámica. Se pasa de la conexión al cuidado, de la conversación a la queja. Piensa en las personas con las que te gusta estar. Es muy probable que no sean aquellas que enumeran cada dolor y cada pastilla que toman. Son aquellas que se centran en lo que todavía va bien, aquellas que quizás mencionen un desafío, pero no dejen que defina el momento. ¿Significa esto que deberías ocultar tus dificultades? Para nada, pero elige tu audiencia, elige tu momento, y más importante aún, elige el equilibrio. Comparte cómo estás, sí, pero también pregunta a los demás cómo están. Habla del libro que estás leyendo, del jardín del vecino, del pájaro que viste por la ventana, porque tu vida sigue llena de historias que no son solo historiales médicos, y la gente quiere conectar contigo, no solo con tus síntomas. Te sorprendería ver cuánto más ligeras se vuelven tus relaciones cuando dejas de permitir que tu salud dirija cada conversación, cuando te centras en lo que puedes hacer, lo que te gusta hacer, y lo que todavía te saca una sonrisa. No solo te sientes mejor, sino que también ayudas a los demás a sentirse mejor. Y en un mundo que ya parece pesado, ser alguien que aligera el ambiente, aunque sea un poco, es una hermosa forma de medicina en sí misma. Número 8. Aferrarse a creencias anticuadas. Una de las cosas más difíciles de notar en uno mismo, especialmente al envejecer, es cuando nuestras creencias empiezan a convertirse en muros en lugar de ventanas. Nos aferramos a ideas que nos sirvieron bien en el pasado, principios que moldearon cómo criamos a nuestras familias, manejamos nuestros negocios y dimos sentido al mundo. Pero con el tiempo, si no tenemos cuidado, estas creencias pueden endurecerse en absolutos que ya no reflejan el mundo en el que vivimos ahora. Podrías encontrarte diciendo cosas como «así son las cosas y punto», o «la gente es demasiado sensible hoy en día», o «no importa lo que diga la ciencia, yo sé lo que es correcto». Y mientras tú puedes sentirte seguro en tus opiniones, lo que los demás oyen a menudo es algo muy diferente. Resistencia. La verdad es que el mundo ha cambiado y sigue cambiando. La tecnología, la cultura, los roles de género, la conciencia sobre la salud mental, la forma en que nos comunicamos, todo evoluciona rápidamente. Y cuando nos plantamos en nuestras posiciones y nos negamos siquiera a considerar otra perspectiva, no se percibe como sabiduría, se percibe como cerrazón. Las generaciones más jóvenes lo notan. Y de nuevo, generalmente no te confrontarán directamente, pero interiormente te etiquetan discretamente como alguien con quien no pueden hablar de ciertas cosas, alguien que no entenderá, alguien que no quiere entender. Y eso es una verdadera pérdida, porque ya sea tu nieto cuestionando las carreras tradicionales o tu vecino viviendo un estilo de vida que no entiendes completamente, hay tanta conexión posible cuando la curiosidad reemplaza al juicio. Mantenerse abierto no significa abandonar tus valores. Significa que estás dispuesto a actualizar tu comprensión sin comprometer quién eres. Significa hacer espacio en la mesa para nuevas ideas, incluso si no estás de acuerdo con todas. Y aquí hay otra cosa. La terquedad a menudo oculta el miedo. Miedo a perder relevancia. Miedo a quedarse atrás. Miedo a que si abandonamos viejas creencias, perdamos una parte de nosotros mismos. Pero la verdad es que tu relevancia no viene de cuán firmemente te aferras al pasado. Viene del coraje con el que enfrentas el presente. Cuando eres capaz de decir, nunca lo había pensado de esa manera, o cuéntame más sobre lo que eso significa para ti. Abres puertas y la gente las cruza. Se sienten seguros. Y la parte hermosa es que a veces cambias de opinión. A veces, la persona más joven a la que escuchas resulta tener razón de una manera que no habías imaginado. Y esa humildad, esa disposición, es lo que hace que la gente realmente te admire. No porque tuvieras todas las respuestas,
sino porque seguiste siendo un estudiante de la vida, incluso a una edad avanzada. Eso es raro y es poderoso. Si sigues viendo este video y estas ideas te parecen valiosas, por favor, comenta con el número 8 abajo para saber que estás ahí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Continuemos. Número 9. Caminar o moverse sin conciencia del espacio. Al envejecer, nuestro ritmo cambia. Vamos un poco más despacio. Podemos sentirnos menos estables o más cautelosos al dar pasos, y eso es completamente natural. Pero lo que a menudo sucede sin que nos demos cuenta es que nos volvemos menos conscientes de cómo nuestros movimientos afectan a las personas que nos rodean. Probablemente lo has visto. Alguien parado en medio de un pasillo de supermercado, con el carrito atravesado, bloqueando completamente el paso mientras examina una etiqueta. O alguien deteniéndose bruscamente en un pasillo concurrido, perdido en sus pensamientos. O caminando con un amigo y desviándose lentamente hacia la trayectoria de los peatones que vienen en sentido contrario. La mayoría de las veces, estas cosas suceden sin mala intención. No intentas ser desconsiderado. Simplemente estás concentrado en tu propia tarea. Pero para la gente a tu alrededor, especialmente aquellos que tienen prisa o navegan por espacios reducidos, esto se siente como una fricción, como si estuvieras creando pequeños obstáculos que hacen su día un poco más difícil. Y aquí está el punto clave. La gente rara vez dice algo. Simplemente suspiran, te rodean, quizás te echan una mirada rápida y siguen su camino. Pero con el tiempo, estos pequeños momentos se suman en la forma en que los demás te perciben. Podrían empezar a verte como esa persona que siempre está en medio, o podrían decidir silenciosamente evitar situaciones en las que tendrían que caminar a tu lado, ir de compras contigo o navegar juntos por espacios públicos. No porque no te quieran, sino porque sienten que tienen que gestionarte. Quiero ser claro, ir más despacio no es el problema. El problema es la conciencia. Puedes moverte lentamente y aún así respetar el espacio. Puedes hacer una pausa para leer algo mientras te mantienes a un lado. Puedes caminar con cuidado y aún así estar atento al flujo a tu alrededor. Esto es especialmente importante en lugares como aeropuertos, aceras concurridas, centros comerciales o incluso los pasillos de una iglesia. Son espacios compartidos y ser considerado en ellos envía un mensaje fuerte. Sigues prestando atención, sigues preocupándote por el impacto que tienes en los demás. De hecho, este tipo de conciencia es una forma sutil de elegancia. Le dice a la gente que no solo estás centrado en ti mismo, estás presente, eres reflexivo y amable. Y la verdad es que la mayoría de la gente no espera la perfección. Solo esperan un pequeño esfuerzo, un poco de conciencia, un poco de consideración. Cuando demuestras esto, destacas. No como una persona más lenta, sino como una persona considerada. Alguien que todavía se mueve por el mundo con dignidad y un discreto sentido de responsabilidad. Y ese tipo de presencia es más poderosa de lo que podrías imaginar. Número 10. Hacer chistes que han envejecido mal. Un buen sentido del humor es una de las mejores cosas que puedes llevar contigo a la vejez. Te mantiene ligero, hace que los demás se sientan cómodos y ayuda a aliviar tensiones incluso en los momentos más difíciles. Pero no todo el humor envejece con gracia, y algunos chistes, especialmente aquellos que hacían reír hace décadas, hoy pueden alejar discretamente a la gente. Quizás bromeas como siempre lo has hecho. Un poco de sarcasmo por aquí, un comentario burlón por allá. Quizás un comentario que juega con viejos estereotipos o se burla de los orígenes, la apariencia o las elecciones de alguien. Incluso podrías reírte al decirlo y seguir con «Solo estoy bromeando contigo» o «Vamos, relájate». Pero esto es lo que ha cambiado. El mundo a tu alrededor. Y mientras que el humor antes se basaba en burlarse de las diferencias, hoy la gente es mucho más sensible a cómo aterrizan las palabras,
especialmente cuando vienen de alguien mayor. Los jóvenes en particular navegan por una cultura que enfatiza la inclusión, la empatía y el respeto por las experiencias diversas. Cuando un chiste parece estar en desacuerdo con estos valores, no parece divertido. Parece desconectado, o peor aún, irrespetuoso. Y probablemente no te lo dirán. Se reirán cortésmente y luego evitarán acercarse demasiado. Sentirás la distancia, pero quizás no entiendas de dónde viene. Esto no significa que tengas que andar con pies de plomo. No significa que el humor esté prohibido, pero sí significa pensarlo 2 veces antes de recurrir por defecto a ciertos tipos de chistes. Pregúntate, ¿es divertido porque es ingenioso o porque menosprecia a otra persona? El mejor tipo de humor, especialmente a una edad avanzada, es el que eleva a la gente, el que aporta ligereza, no incomodidad, el que demuestra que no estás atrapado en el pasado, sino que evolucionas con todos los demás. De hecho, nada crea un vínculo más rápido que poder reírse de uno mismo. Eso muestra humildad, muestra perspectiva, muestra que no intentas demostrar nada, solo estás ahí para disfrutar el momento con los demás. Y cuando la gente ve eso, se relaja, se involucra, empiezan a verte no solo como la persona mayor en la sala, sino como alguien que todavía entiende. Un sentido del humor amable te llevará lejos, pero un humor reflexivo, consciente de sí mismo y un poco actualizado para hoy, eso mantendrá la puerta de la conexión abierta de par en par a cualquier edad. Número 11. Hacerse el incapaz cuando no lo eres. Envejecer trae desafíos reales, nadie lo niega. Hay cosas que antes eran fáciles y que ahora requieren más tiempo, más cuidado, a veces más ayuda. Pero hay una diferencia entre necesitar ayuda y recurrir a ella por defecto cuando no la necesitas. Y con el tiempo, esa diferencia se convierte en algo que la gente nota más de lo que jamás admitirá. Quizás has adquirido el hábito de decir, ¿puedes hacerlo tú por mí? Oh, no sé cómo funciona todo esto. Lo voy a estropear de todos modos. Al principio, estas peticiones parecen inocentes, pero cuando se convierten en hábitos, especialmente para cosas que todavía eres capaz de hacer, pueden empezar a pesar discretamente sobre las personas que te rodean. Los miembros de la familia podrían empezar a sentirse como cuidadores, incluso cuando eres perfectamente capaz. Los amigos podrían notar que siempre son ellos los que levantan, alcanzan, arreglan, organizan. Y aunque puedan sonreír y decir, no hay problema, interiormente empiezan a sentir otra cosa, resentimiento. Lo que es aún más complejo es que a veces este comportamiento es inconsciente. No es pereza, es miedo. Miedo a hacerlo mal, miedo a parecer ridículo, miedo a no seguir el ritmo. Así que dejas que otra persona intervenga. Y con cada pequeña rendición, tu independencia se reduce un poco más. Pero esta es la verdad. La gente admira el esfuerzo más que la perfección. Prefieren verte intentar y luchar un poco antes que rendirte por completo. Tus hijos, tus nietos, incluso tus vecinos, se sienten orgullosos cuando demuestras que sigues en el juego, que todavía quieres aprender, moverte, participar. Y cuando pides ayuda solo cuando realmente la necesitas, confían más en ti. No sienten que están siendo manipulados o que se abusa de ellos. Se sienten honrados de intervenir porque saben que viene de un lugar de honestidad, no de costumbre. Mantener tu sentido de autonomía no consiste en pretender que tienes 30 años de nuevo. Consiste en presentarte con lo que puedes hacer, pedir claramente lo que no puedes y respetar la frontera entre ambos. Te sorprendería ver cuán empoderado te sientes cuando empiezas a reapropiarte de las pequeñas cosas. Llevar tu propia bolsa, entender el nuevo mando a distancia, seguir una receta sin pedirle a alguien que te supervise. Estas pequeñas victorias refuerzan la confianza. Te recuerdan a ti y a todos a tu alrededor que la edad puede cambiar de lo que eres capaz, pero no te quita tu fuerza, tu voluntad o tu dignidad. Porque las personas que envejecen realmente bien no son las que nunca piden ayuda. Son aquellas que saben cuándo pedirla y cuándo mantenerse erguidas y decir, yo me encargo. Número 12.
pretender tener siempre la razón. A todos nos gusta sentir que nos hemos ganado nuestro lugar en la mesa, especialmente después de décadas de experiencias de vida, decisiones difíciles y lecciones aprendidas a la fuerza. Así que es comprensible que en algún momento muchas personas mayores sientan que tienen las respuestas, que han visto lo suficiente como para saber cómo funcionan las cosas. Y en muchos casos es verdad, pero aquí es donde se complica. Cuando la necesidad de tener razón eclipsa la necesidad de conectar, la gente deja de escuchar. Puede manifestarse de pequeñas maneras. Corregir la historia de alguien en la mesa. Insistir en que tu forma de hacer algo es la única que tiene sentido. Poner los ojos en blanco ante nuevas ideas. O descartar la opinión de otra persona con un «créeme, yo sé más». Al principio, los demás pueden encogerse de hombros. Incluso pueden reírse. Pero con el tiempo, estar rodeado de alguien que siempre tiene que tener razón se vuelve agotador. La gente empieza a evitar conversaciones de fondo. Retienen sus pensamientos. Dejan de contradecirte, no porque los hayas convencido, sino porque simplemente es más fácil callar. La ironía es que muchas personas mayores no hacen esto por ser arrogantes. Lo hacen para sentirse seguras, para sentir que todavía tienen autoridad en un mundo que cambia rápidamente a su alrededor. Pero cuando tener razón se vuelve más importante que ser amable o curioso, se vuelve contraproducente. Ser sabio no significa tener todas las respuestas. Significa saber cuándo ofrecer tu perspectiva y cuándo dejar que otra persona explore la suya. Significa mantener tus opiniones con confianza, pero también con apertura. Porque esta es la verdad que la mayoría de la gente no dice en voz alta. Las personas que más admiramos no son las que nos corrigen. Son aquellas que escuchan, reflexionan y nos invitan amablemente a pensar diferente sin forzarnos. Cuando dejas de intentar ganar cada discusión, la gente de hecho empieza a acercarse más a ti. Piden tu opinión, valoran tus comentarios. No porque domines la sala, sino porque tus palabras tienen un peso tranquilo y reflexivo. Y cuando hablas, como no hablas solo para ganar, tu voz llega más lejos. Permanece. Cuenta. Al final, la necesidad de tener razón se desvanece. Lo que dura es cómo hiciste sentir a la gente. Y cuando dejas espacio para que otros sean escuchados, desafiados y elevados, tu presencia se convierte en algo que realmente aprecian, no que toleran. Reflexiones finales. Ahora que hemos repasado estos 12 comportamientos, tómate un momento para reflexionar, con calma, sin juzgar. ¿Cuáles de estos hábitos se han colado discretamente en tu vida diaria? ¿Cuáles te han sorprendido? ¿Y cuáles sientes que estás listo para modificar, aunque sea un poco? Este video no tenía la intención de avergonzar o criticar. Fue creado para darte algo que la mayoría de la gente no da. Una mirada honesta con amabilidad. Porque la verdad es que estos comportamientos no te convierten en una mala persona. Son simplemente puntos ciegos, cosas que se instalan con el tiempo sin que nos demos cuenta. Y una vez que los notamos, ahí es donde se manifiesta la verdadera fortaleza. No pretendiendo que no existen, sino diciendo, lo veo, puedo hacerlo mejor, todavía tengo el poder de crecer. De eso se trata realmente envejecer bien. No aferrarse al pasado, no resistirse al cambio, sino abordar cada nuevo día con autoconciencia, elegancia y la fuerza tranquila de alguien que todavía quiere conectar, evolucionar y ser una fuente de calidez en la vida de los demás. Así que, de ahora en adelante, ten presentes estos puntos, no como una lista de verificación, sino como suaves recordatorios, formas de seguir presentándote al mundo con dignidad, presencia y el tipo de carácter que deja a los demás sintiéndose respetados, cómodos e inspirados. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar la forma en que te mueves por el mundo. Pequeños cambios en tu forma de hablar, escuchar, vestir, bromear o interactuar pueden transformar completamente cómo la gente vive tu presencia y cómo vives tu propio lugar en el mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo
y comparte una cosa que aprendiste hoy y cómo planeas usarla en tu vida. Tus reflexiones son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlas. Leer tus comentarios nos motiva y nos anima enormemente. Si te gustó este video y lo encontraste útil, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Gracias por vernos y esperamos verte en el próximo.